Si sientes que tu familia se está separando, si sientes que la unión familiar se está rompiendo y que el amor se enfría, esta oración es para ti. Corre a las manos de la Virgen que desata nudos y entrégale tu dolor, porque ella puede traer paz y auxilio donde hoy hay heridas y distancias. Puedes cerrar tus ojos y dejar que cada palabra llegue a tu corazón, o ponerla de fondo mientras trabajas o haces tus deberes. En esta súplica pediremos a la Virgen que mire tu hogar, que empiece a unir lo que se rompió, que calme las discusiones, que disuelva los silencios y que siembre perdón, ternura y diálogo hasta que la paz vuelva a tu casa. Suscríbete y recibe oraciones de la Virgen María desatadora de nudos cada semana, para que nunca te falte la fe, la esperanza y la compañía de nuestra Madre en tu vida y en tu hogar. Virgen que desata nudos, Madre cercana que conoce la raíz de mis lágrimas y el origen de mis miedos, vengo a ti con la certeza de que tu paciencia amorosa se derrama donde ya no me alcanza la fuerza. Me acerco con la pequeña luz de mi fe, la traigo temblorosa pero viva, la presento ante tus manos que han aprendido a desenredar pacientemente los hilos de nuestras historias. Te pido por mi familia, por nuestra convivencia, por el tejido invisible que una vez fue suave y claro y hoy aparece endurecido y quebrado. Te suplico que toques el nudo de nuestros rencores, el nudo de los orgullos, el nudo de los malentendidos repetidos, el nudo de las palabras que nunca dijimos y también de las que dijimos sin cuidado. Te pido por la unidad de mi familia, calma toda la revolución que hay, apaga los incendios de la ira y enciende tu fuego manso de paz. Me duele en el alma vernos tan separados, con tantos problemas y con rechazos que se transforman en muros, por eso vengo. Porque no quiero seguir así y confío en que tu intercesión abre puertas donde yo solo veo paredes. Virgen que desata nudos, tú conoces nuestros días y nuestras noches, sabes cómo giramos alrededor de la misma discusión y del mismo reclamo, sabes cómo el cansancio termina en gritos, en silencios fríos. En portazos del corazón, te presento cada réplica hiriente, cada mirada que no supo comprender, cada gesto que sembró distancia, te lo confío porque en tu presencia no hay condena sino sabiduría. No hay dureza sino verdad compasiva. Toma, por favor, estas hebras de mi historia familiar y, una por una, revísalas con tu paciencia, encuentra el punto donde empezó el enredo para sanarlo desde la raíz, hazlo en mí, hazlo en nosotros, porque quiero aprender a escuchar sin interrumpir, a responder sin humillar, a corregir sin herir, a pedir perdón sin esperar condiciones. Llénanos de la humildad que abre paso a la reconciliación, esa humildad que muchas veces me cuesta, porque mi orgullo me dice que tengo la razón. Pero yo sé que la razón sin amor no construye hogar. Te presento, Virgen de Satanudos, la puerta de mi casa para que sobre ella dibujes paz. Te presento nuestra mesa para que se convierta en un lugar de encuentro y no de juicio. Te presento nuestras habitaciones para que el descanso cure, te presento nuestra sala para que el diálogo vuelva a florecer, te presento el pasillo que tantas veces atravesamos sin mirarnos. Para que se vuelva camino de abrazos, te entrego las fotografías que aún guardan sonrisas antiguas, te pido que soples sobre esos recuerdos para que encabecen un tiempo nuevo, que despierten el deseo de cuidarnos, que renazca la memoria de los buenos momentos, porque en lo bueno podemos sostenernos, desde allí podemos volver a construir. Míranos, Madre, cuando comenzamos a etiquetarnos y a encerrarnos en frases que nos encadenan, míranos cuando creemos que el otro es siempre el problema y nos olvidamos de mirar hacia adentro. Enséñanos a nombrar lo que duele sin destruir, a explicar lo que nos preocupa sin ofender, a plantear límites con cariño, a poner orden con ternura,
a reconocer los errores con valentía, a ofrecer nuevas oportunidades como quien riega un jardín al amanecer. Mira especialmente mis palabras que a veces salen secas y cortantes, renuévalas con tu suavidad, que mis labios aprendan la melodía de la paz, que mi tono sea hogar y no tormenta, que mi silencio sea tiempo de reflexión y no de venganza. Virgen que desata nudos, sostén mi decisión de perdonar. Quiero perdonar y también quiero pedir perdón. Quiero que el perdón no sea un discurso sino un gesto cotidiano, una llamada a tiempo, un mensaje amable. Una taza de café preparada con cariño, un abrazo que rompe el hielo, un te escucho que abre la puerta, un me equivoqué que desarma la resistencia. Dame la fuerza para dar el primer paso aunque me tiemblen las rodillas y me arda la memoria, dame el valor de reconocer mi parte, dame la templanza para no devolver golpe por golpe aunque reviva en mí la herida, dame la luz para no exagerar ni minimizar, para ver con claridad lo que sí se puede cambiar y lo que debo aceptar con paciencia. Bendice a quienes compartimos este hogar, bendice a los que se fueron enojados y ahora no se acercan, bendice a quien no sabe cómo volver y se esconde en excusas. Bendice a quien se siente culpable y cree que no merece un abrazo, bendice a quien se defiende atacando porque le duele el pasado, bendice a quien se encierra en su cuarto y solo quiere silencio. Bendice a quien se sobrecarga de trabajo para no pensar, bendice a quien llora a escondidas y sonríe en la mesa, bendice a quien prepara la comida y no recibe gracias, bendice a quien siente que da más de lo que recibe, bendice a cada historia con su tono, con su herida, con su esperanza. Y en cada uno coloca una chispa de reconciliación que pueda encenderse cuando llegue el momento, prepara ese momento desatando lo que estorba, despejando el aire, trayendo a nuestra memoria las palabras oportunas, apagando las ganas de discutir, prendiendo el deseo de comprender. Trae a nuestro hogar tu paz concreta, esa paz que se vuelve orden cuando todo está revuelto, esa paz que se vuelve rutina buena cuando todo parece improvisación, esa paz que se vuelve hábito de saludo, hábito de escucha, hábito de agradecimiento, hábito de disculpa, hábito de cuidado, que en nosotros crezca el hábito de reservar tiempo para hablar sin pantallas, para compartir la mesa sin prisas, para mirarnos a los ojos y reconocer la belleza que aún habita en cada uno, que aprendamos a decir gracias con frecuencia y a decir perdón a tiempo, que sepamos sostener el tono suave cuando la conversación sube de temperatura, que el día no termine sin un gesto de cercanía, aunque sea pequeño, aunque parezca poco. Porque tú sabes que lo pequeño sostiene lo grande. Virgen de Satanudos, quiero poner delante de ti cada origen de conflicto, los temas de dinero que tensan las palabras, las decisiones sobre el futuro que nos dividen, las expectativas que cargamos sobre los hombros del otro. Las comparaciones que humillan, los prejuicios que marcan, las historias pasadas que aún reclaman justicia, los malentendidos que nunca se aclararon del todo, los celos que se disfrazan de bromas. Las imposiciones que olvidan la libertad, el miedo a perder el control que vuelve tirana la corrección, te pido que entres ahí, que entres al lugar exacto donde se formó el nudo, que con tu claridad vayas desatando punto por punto hasta que se libere la cuerda y vuelva a correr la vida. No quiero un arreglo superficial que dure un día, quiero una sanación verdadera que toque lo profundo y lo transforme. Enseña a mi familia a pedir ayuda, a buscar consejo con humildad, a no escondernos detrás de la vergüenza, a reconocer cuando necesitamos acompañamiento, a entender que sanar no es un signo de debilidad sino de braveza. Muéstranos los caminos simples que tenemos a mano,
el volver a llamarnos por el nombre con cariño, el abrir una ventana para que entre la luz en la mañana, el recordar una fecha importante, el escribir una nota de ánimo, el bendecir la comida con calma, el decir te quiero sin ironías, el sostener la mirada sin huir, el reconocer el cansancio del otro sin exigirle más de lo que puede, el no añadir palabras cuando no hace falta, el saber callar cuando la herida está roja, el saber hablar cuando el silencio ya se volvió muro. Te ofrezco mi voluntad, que quiere pero a veces se cansa, te ofrezco mi mente, que entiende pero a veces se confunde, te ofrezco mi corazón, que late por los míos aunque le duelan las cicatrices, te ofrezco mi día. Con sus tareas, con sus horarios, con sus urgencias, para que lo conviertas en un taller de reconciliación, para que, mientras lavo los platos, recuerde la ternura que quiero sembrar, para que, mientras salgo a trabajar, lleve en el bolsillo una palabra de ánimo, para que, mientras regreso, piense una sorpresa que rompa la rutina de la frialdad, para que, mientras descanso, imagine puentes en vez de levantar murallas. Virgen que desata nudos, me sostengo de tu mano y vuelvo a pronunciar con decisión que deseo la unidad de mi familia, te pido que calmes todo lo que se revolucionó, que apagues la tormenta que sacudió nuestras emociones. Que detengas la inercia de los reproches, que cierres la puerta a los murmullos que alimentan la discordia, que alejes las voces que siembran sospecha, que guardes nuestras conversaciones de toda exageración. Que protejas nuestro hogar de toda palabra que degrade, que custodies nuestras decisiones para que no nazcan de la rabia o del miedo, que nos enseñes a tomar distancia cuando sea necesario para no herir más, y a acercarnos con respeto cuando sea la hora del encuentro. Cubre con tu manto el corazón de cada uno de nosotros, envuelve a quien más sufre y no lo dice, cobija a quien grita porque no sabe llorar de otra manera, acoge a quien huye porque no sabe cómo quedarse. Acompaña a quien se queda pero por dentro siente que ya no puede más, reposa también sobre mí, que vengo cansado y al mismo tiempo deseoso de un cambio verdadero, recuérdame que amar no es ceder a todo. Que amar es elegir el bien del otro, que amar es poner verdad con cuidado, que amar es sostener sin asfixiar, que amar es corregir sin aplastar, que amar es perdonar sin negar la herida. Dame herramientas nuevas para que el amor madure y para que el perdón encuentre formas concretas en nuestra casa. Te pido por las conversaciones que están pendientes, por las palabras que aún no he sabido pronunciar, por la disculpa que debo y por el abrazo que postergué, te pido por la llamada que voy a hacer y por el mensaje que enviaré. Que me regales el momento propicio, la frase sencilla y justa, el tono sereno que abre caminos, te pido por el encuentro que habrá de llegar, que lo prepares tú, que tu paz recorra antes que nosotros los pasillos de la casa, que tu paz se siente en la mesa antes de que nos sentemos, que tu paz ocupe los espacios donde antes gritaba la impaciencia, y que esa paz se vuelva diálogo, comprensión y una decisión compartida de recomenzar. Enséñame a recordar sin revivir el dolor, a contar nuestra historia sin hacer del pasado un arma, a aprender de lo vivido sin condenarnos de nuevo. Enséñame a acoger la fragilidad del otro como deseo de cambio y no como amenaza, a celebrar los avances aunque sean pequeños, a no tirar por la borda lo que ya hemos logrado, a sostener hábitos que nos hacen bien, a revisar sin culpas lo que debemos mejorar, a poner por escrito acuerdos que nos ayuden, a cumplir horarios que nos ordenen, a reconocer logros con gratitud, a sostener límites que cuiden, a proponernos metas alcanzables para que no caigamos en la desesperanza. Virgen de Satanudos, limpia nuestro vocabulario,
quita expresiones que humillan, aleja palabras que etiquetan, borra chistes que lastiman, desarma sarcasmos que expulsan, quita también la indiferencia. Porque a veces duele más lo que no se dice, esa omisión que llena de frío la casa, enséñanos a hablar con claridad, a decir sí cuando es sí y no cuando es no, a pedir lo que necesitamos sin manipular. A agradecer sin vergüenza, a reconocer el valor del otro con espontaneidad, que la sinceridad y la bondad caminen juntas en nuestra casa. Te pido por las conversaciones que están pendientes, por las palabras que aún no he sabido pronunciar, por la disculpa que debo y por el abrazo que postergué, te pido por la llamada que voy a hacer y por el mensaje que enviaré. Que me regales el momento propicio, la frase sencilla y justa, el tono sereno que abre caminos, te pido por el encuentro que habrá de llegar, que lo prepares tú, que tu paz recorra antes que nosotros los pasillos de la casa, que tu paz se siente en la mesa antes de que nos sentemos, que tu paz ocupe los espacios donde antes gritaba la impaciencia, y que esa paz se vuelva diálogo, comprensión y una decisión compartida de recomenzar. Enséñame a recordar sin revivir el dolor, a contar nuestra historia sin hacer del pasado un arma, a aprender de lo vivido sin condenarnos de nuevo. Enséñame a acoger la fragilidad del otro como deseo de cambio y no como amenaza, a celebrar los avances aunque sean pequeños, a no tirar por la borda lo que ya hemos logrado, a sostener hábitos que nos hacen bien, a revisar sin culpas lo que debemos mejorar, a poner por escrito acuerdos que nos ayuden, a cumplir horarios que nos ordenen, a reconocer logros con gratitud, a sostener límites que cuiden, a proponernos metas alcanzables para que no caigamos en la desesperanza. Virgen de Satanudos, limpia nuestro vocabulario, quita expresiones que humillan, aleja palabras que etiquetan, borra chistes que lastiman, desarma sarcasmos que expulsan, quita también la indiferencia. Porque a veces duele más lo que no se dice, esa omisión que llena de frío la casa, enséñanos a hablar con claridad, a decir sí cuando es sí y no cuando es no, a pedir lo que necesitamos sin manipular. A agradecer sin vergüenza, a reconocer el valor del otro con espontaneidad, que la sinceridad y la bondad caminen juntas en nuestra casa. Te pido por los más pequeños de la familia y por los mayores, por quienes ven y no comprenden, por quienes recuerdan tiempos mejores y sufren al mirar el presente, te pido que proteja su corazón de nuestras tensiones. Que no absorban el peso de los adultos, que no se sientan responsables de lo que no pueden resolver, te pido por los que toman decisiones y por los que las padecen, por los que trabajan fuera y por los que sostienen la casa, por quienes sienten que no tienen voz y por quienes hablan demasiado, que cada uno encuentre su lugar, su espacio para expresarse, su manera de aportar, su momento de ser escuchado, que nadie se quede fuera de la mesa ni se sienta prescindible. Que todos sepamos que somos necesarios. Virgen que desata nudos, quiero traer a tu corazón las veces que dijimos palabras que no queríamos decir, las veces que prometimos y no cumplimos, las veces que hicimos promesas sin pensar. Las veces que nos dimos la espalda por cansancio, por orgullo, por miedo, por pereza, quiero ponerlo todo delante de ti, sin justificar y sin culpar. Con la sencillez de quien sabe que tú no vienes a juzgar sino a sacar a la luz para sanar, te pido que pases con tu mano por el tejido de nuestra historia y fortalezcas las puntadas que son buenas, que refuerces las costuras que se aflojaron, que reemplaces los hilos gastados por hilos nuevos de paciencia y de ternura. Que nos dejes estrenando un modo de amarnos más maduro y más verdadero. Te presento el tiempo, ese que a veces no alcanzamos para estar juntos, ese que se nos va en pantallas, en distracciones, en ocupaciones que nos consumen. Te pido que nos regales tiempo de calidad. Que nos inspiras a defender momentos sagrados de encuentro,
a poner una tarde a la semana para compartir, a recuperar tradiciones sencillas que nos unen, a hacer de las celebraciones espacios de gratitud sincera. A visitar a quien está lejos para que no se sienta solo, a escuchar la historia de quien siempre calla, a ver en el otro un tesoro que no quiero perder. Te pido también por mis reacciones, cuando me hieren y mi cuerpo se enciende, cuando siento que la sangre se acelera y el tono se eleva, regálame un segundo sagrado antes de responder. Regálame una respiración profunda que me recuerde quién quiero ser, que me recuerde mi compromiso con la unidad, que me recuerde tu presencia, que me permita elegir palabras que construyen, que me abra la posibilidad de retirarme a tiempo para no empeorar las cosas, que me dé la sabiduría de volver cuando esté sereno para hablar con claridad, regálame la gracia de no sumar leña al fuego. Madre, pido por los encuentros que empiezan mal, por esas conversaciones que se tuercen desde la primera frase, entra tú en ese instante y cambia la dirección, pon calma donde se aviva la ansiedad. Pon cordialidad donde asoma la ironía, pon ternura donde crece el juicio, haz que el primer gesto sea amable, que la primera mirada sea limpia, que el primer silencio sea acogedor, que la primera palabra sea puente. Y cuando tengamos que tocar temas delicados, que lo hagamos como quien cura una herida, con cuidado, con respeto, con verdad que no humilla, con paciencia que acompaña. Virgen de Satanudos, protege nuestro hogar de toda fragmentación que viene de fuera, de opiniones que nos dividen, de comparaciones que nos enfrentan, de modelos que nos confunden, de intereses que nos alejan. Guarda nuestra intimidad, cuida nuestros secretos, purifica nuestras intenciones, fortalece nuestra identidad como familia, que sepamos quiénes somos, qué queremos, qué sueños compartimos, qué valores nos sostienen. Que podamos escribir juntos nuestro proyecto y abrazarlo con convicción. Te pido por el perdón que cuesta, por el daño que parece irreparable, por la traición que dejó cicatriz, por la mentira que rompió la confianza, por la ausencia que convirtió la casa en eco, por el gesto duro que todavía duele. Por la palabra injusta que aún resuena, por el descuido que lastimó, por el abandono que hirió, por la indiferencia que congeló, por la vergüenza que cayó, por el miedo que escondió, por la culpa que aplastó, trae luz allí. Abre ventanas, deja que entre aire nuevo. Muestra caminos que no habíamos visto, inspira actos que sorprendan para bien, multiplica la buena voluntad, enséñanos a sostener el esfuerzo sin cansarnos a la primera, devuélvenos la alegría de ver avances reales. Haz de mí un instrumento de unidad, un guardián de la paz doméstica, que mi presencia sea bálsamo y no carga, que mi palabra sea medicina y no reproche, que mi mirada sea abrazo y no juicio, que mis manos sirvan y no señalen, que mis decisiones sumen y no dividan, que yo mismo sea el primero en desatar los nudos que he anudado con mis actitudes, que yo mismo me deje tocar por la gracia de la reconciliación hasta que mi orgullo se rinda, hasta que mi terquedad ceda, hasta que mi corazón vuelva a ser sencillo y maleable. Toma, Virgen que desata nudos, la cinta de mi vida y de la vida de mi familia, recórrela con cuidado, encuentra cada bulto, cada tropezón, cada hilo mezclado, y con el pulso paciente que te caracteriza. Deshaz lo que nos aprieta y nos asfixia, endereza lo que se curvó por el peso del resentimiento, alisa lo que se arrugó por la falta de cariño, vuelve a darle a nuestra historia el curso de la ternura. Que vuelva a correr la confianza clara como agua de fuente, que resuene en nuestra casa la risa que hacía tiempo no escuchábamos, que se encuentre el abrazo que quedó pendiente, que se levante la conversación que no nos animábamos a tener, que se abran las manos para compartir. Que se renueven los proyectos y los sueños en voz alta. Te pido por nuestros errores presentes y futuros, para que no nos asusten, para que sepamos manejarlos con honestidad,
para que el dolor de una caída nos haga más humanos y no más duros. Para que rápidamente podamos acudir a la verdad, al perdón, a la reparación concreta, y para que aprendamos a pedir ayuda entre nosotros sin esperar a que todo se rompa, regálanos la sabiduría de prevenir, de cuidar, de hablar a tiempo, de anticiparnos con cariño a lo que podría lastimar. Te pido por el respeto en nuestra casa, respeto por los tiempos, por las cosas, por los espacios, por las ideas, por las decisiones, por las diferencias, por las edades, por los procesos, por las emociones. Que nadie sea ridiculizado ni invalidado, que todos podamos sentirnos seguros para expresar lo que llevamos dentro, que el amor nos dé valentía y al mismo tiempo delicadeza. Que el respeto no sea frialdad sino calor ordenado que protege y da lugar. Virgen de Satanudos, regálanos la gracia de comenzar de nuevo, de escribir un capítulo nuevo sin borrar la historia, de inaugurar un hoy distinto, de poner la primera piedra de una reconstrucción firme. De no depender del entusiasmo del momento sino de una decisión profunda, de sostenernos en la fe cuando el ánimo baje, de celebrar los avances, de aprender de los tropiezos, de seguir el camino día a día, paso a paso. Con paciencia, con humor, con creatividad, con constancia. Miro hacia adelante y, en tu presencia, me atrevo a imaginar mi hogar pacificado, me atrevo a vernos conversando sin miedo, mirándonos con ternura. Recuperando esa complicidad que no es complicidad en el error sino complicidad en el bien, me atrevo a ver la mesa llena y el corazón amplio, me atrevo a sentir el perfume de la paz en las habitaciones. A escuchar música de fondo mientras se tejen conversaciones sencillas y verdaderas, me atrevo a ver fotos nuevas que guardan abrazos recientes, me atrevo a ver cartas con agradecimientos y no reproches, me atrevo a ver proyectos que nos entusiasman, salidas planificadas, visitas a quienes extrañamos. Me atrevo a verme diciendo gracias con facilidad y pidiendo perdón con honestidad, y todo esto lo presento como una ofrenda viva que tú, con tu intercesión, puedes convertir en realidad. Hoy decido soltar todo lo que me ata a la discusión estéril, hoy renuncio a ganar batallas pequeñas para perder la guerra del amor, hoy elijo cuidarnos por encima de tener la última palabra, hoy elijo la mansedumbre como fuerza. La paciencia como estrategia, la ternura como método, hoy me dejo guiar por tu ejemplo de silencio fecundo que no huye y de palabra oportuna que sana, hoy me comprometo a revisar mis hábitos, a entrenarme en la escucha, a ensayar nuevas maneras de responder, a escribir recordatorios de cariño, a programar encuentros, a defender nuestra mesa, a bendecir nuestro día. Virgen que desata nudos, te doy gracias porque incluso antes de ver cambios ya siento tu presencia ordenando lo que parecía inmanejable, ya noto que mis reacciones se aquietan, ya percibo que la esperanza respira. Ya puedo presentir conversaciones mejores, ya puedo imaginar una reconciliación concreta, te doy gracias por la serenidad que regalas, por la claridad que llega, por las puertas que se abren, por los gestos de acercamiento que empiezan a aparecer, por la sabiduría que inspiras cuando quiero rendirme, por la fortaleza suave que pones en mis manos. Sé que no caminas lejos, que estás a nuestro lado, por eso te doy gracias porque en tu delicadeza ya estás desatando el nudo más duro, ese que parecía imposible, ese que nadie se animaba a tocar, sé que ya está cediendo, que ya está aflojando, que ya se ve la hebra, que ya hay espacio para respirar, sé que el perdón encuentra su camino, que el abrazo encuentra sus brazos, que la palabra encuentra su tono, que la mirada encuentra su brillo, que la casa encuentra su ritmo de paz, y en esta convicción descanso, no porque mis fuerzas sean suficientes, sino porque tu intercesión es real y eficaz. Quiero consagrar mi hogar a esta tarea de unidad y reconciliación, quiero convertir cada jornada en una oportunidad para practicar la paz, quiero contagiar con mi ejemplo
Quiero pedir disculpas cuando me equivoque y volver a intentar cuando me salga mal. Quiero sostener sin aflojar. Quiero mirar con esperanza incluso al final del día. Quiero poner cada noche bajo tu cuidado lo que haya salido torcido para que al despertar se sienta más liviano. Quiero invitarte a entrar cada mañana para que recorras la casa con tu paz. Quiero que tus manos sigan trabajando en los hilos hasta que todo nudo quede suelto. Y así, con la fe puesta en tu intercesión, declaro con confianza que mi familia recibe hoy una gracia especial de reconciliación, que nuestros corazones se ablandan, que nuestra memoria se ordena, que nuestras palabras se vuelven constructivas, que nuestra convivencia se torna más amable, que nuestros acuerdos se renuevan, que nuestros límites se honran, que nuestras diferencias se vuelven riqueza y no amenaza. Declaro que la paz regresa, que la unión se fortalece, que el cariño se demuestra, que el respeto se practica, que la comprensión se cultiva, que el hogar se siente hogar. Virgen de Satanudos, tomo esta certeza y la guardo en mi pecho, y desde allí te doy gracias por la liberación ya concedida, porque el nudo de la división se deshace, porque el nudo de la soberbia se suelta, porque el nudo del rencor cede, porque el nudo del silencio se rompe, porque el nudo de la desconfianza se transforma en puente, porque el nudo de la culpa se convierte en aprendizaje, porque el nudo de la vergüenza se reviste de dignidad, porque el nudo de la indiferencia se enciende en cuidado, porque el nudo de la dureza se vuelve ternura. Gracias por tu obra paciente, gracias por tu presencia constante, gracias por tu amor concreto que trae a mi familia el regalo de la paz. Guía mis pasos, guía nuestras decisiones, guía nuestros gestos, guía nuestras tardes y nuestras mañanas, que no volvamos a los mismos errores por inercia, que no dejemos que la pereza mate lo que tanto costó reconstruir. Que no permitamos que el orgullo se adueñe de la mesa, que no cedamos terreno a la impaciencia, que no dejemos sin atención las pequeñas grietas, que sepamos pedir ayuda cuando haga falta, que sepamos celebrar el bien que vemos, que sepamos agradecer con frecuencia y sinceridad. Sostén nuestras promesas con tu paciencia, dale raíz a nuestras buenas intenciones, dale fruto a nuestros buenos actos, dale continuidad a nuestros acuerdos, que la fidelidad a esta paz se haga costumbre. Que la alegría de estar juntos se vuelva hábito, que la reconciliación sea más que un momento emotivo y sea un modo nuevo de ser familia, que ante cada conflicto pequeño recordemos el camino aprendido. Que se nos haga natural buscar el encuentro, que se nos haga espontáneo cuidar al otro, que se nos haga cotidiano bendecir nuestra casa. Te entrego, Virgen que desata nudos, el libro de nuestra vida doméstica para que lo reedites con tu ternura, para que corrijas con suavidad lo que no ayuda, para que realces con cariño lo que nos une, para que subrayes el valor de cada uno, para que ilustres con colores de esperanza nuestras páginas por venir, para que el capítulo del conflicto sea superado por capítulos de paz, para que el hilo conductor sea el amor que se aprende y se practica, el amor que no se rinde, el amor que cae y se levanta, el amor que calla cuando debe y habla cuando hace falta, el amor que aporta, que sirve, que ilumina. Gracias, Virgen de Satanudos, por adelantarte a mis súplicas, por escuchar mi clamor desde el principio, por sostenerme cuando me quebré, por corregirme cuando me equivoqué, por abrazarme cuando dudé, por animarme cuando me cansé, por inspirar en mí palabras de vida, por poner en mi familia deseos de unidad, por hacer posible lo que parecía imposible, por traer de nuevo la paz a nuestro hogar. Con la fe que nace de tu cercanía, declaro que nuestra casa respira paz, que cada cuarto se llena de serenidad, que la mesa se llena de gratitud, que los pasillos vuelven a ver abrazos, que las puertas se abren para el diálogo, que las ventanas dejan entrar luz nueva, que los lunes ya no pesan de la misma manera, que los viernes no se usan para huir sino para celebrar,
que los domingos vuelven a tener gusto a familia, que la semana se vive con esperanza, que los problemas se afrontan unidos, que los desacuerdos se resuelven con respeto, que la ternura vuelve a ser el idioma principal, y con esta certeza guardada en el corazón te digo gracias. Porque la liberación ya ha comenzado y porque el nudo se deshizo en tus manos. Amén. Si esta oración te ayudó, suscríbete, comparte este contenido con quien lo necesite y escribe en los comentarios amén para unirte a esta súplica de unidad y reconciliación familiar.